Hola amigos. Hoy discutiremos una historia que todavía genera muchas preguntas. Sin más preámbulos, vamos directo al asunto. La verdad es algo interesante, especialmente si sabes manipularla bien. A veces todo está tan enredado que es imposible distinguir la mentira. ¿Pero ayudará esto a evitar el castigo de la protagonista de la historia de hoy? ¿Quién es ella? ¿Una asesina astuta? ¿O una víctima que finalmente pudo reunir fuerzas para resistir años de tiranía? Mindy Bereni vivía en un pequeño pueblo agrícola en una familia de clase media en Antwerp, estado de Gaia. Su madre se llamaba Shirley. Durante sus años escolares, conoció a su futuro esposo llamado Andy Bereni. En ese momento él tenía 18 años y Shirley 17. Ella todavía continuaba estudiando en los últimos años de la escuela. Mientras tanto, su novio ya había obtenido su diploma, se había convertido en mecánico automotriz y estaba bien establecido. La relación se desarrolló rápidamente. La pareja se casó unos meses después de conocerse. Inesperadamente para todos, Shirley descubrió que estaba embarazada de otro chico con quien había salido antes de Andy. Ella no le había sido infiel a Andy, simplemente coincidió así. Shirley dudó mucho tiempo. No sabía cómo decírselo, y fue en vano. Su amado la aceptó a ella y al bebé como propios. La pareja vivió junta durante 15 años. En este matrimonio nacieron 3 hijos en total. 2 eran hijos de Andy, pero después de década y media de felicidad familiar, decidieron divorciarse. Shirley renunció a la custodia de sus hijos Steve y Scott, así como de Mindy de 6 años. Temía no poder mantener a los niños a flote siendo madre soltera. Como resultado, los 3 fueron a vivir con su padre. Mindy siempre amó a su papá. Parecía que estos sentimientos paternales eran mutuos. Sin embargo, bastante rápido comenzaron a ocurrir cambios preocupantes en la vida del niño. Ya en edad avanzada, Mindy contó que aproximadamente a los 9 años de edad, el padre llamó por primera vez a su hija a su dormitorio y le pidió que le diera un masaje. Más tarde, Mindy recordó esta experiencia como abuso sexual. La niña en ese momento no entendía exactamente qué estaba pasando y obedecía. Pero según sus recuerdos, esto no se parecía a un masaje normal. La niña entendía que algo andaba mal. Al final, ella se negó a ir al dormitorio de su padre. Desde ese momento, la actitud del hombre se volvió mucho más cruel. Mindy comenzó a ejercer presión moral sobre sus hijos, los insultaba e incluso podía usar la fuerza física. Finalmente, los hermanos mayores decidieron irse de casa. Mindy se casó de nuevo. Parecía que esto debería arreglar la difícil situación familiar. Sin embargo, el padre continuó controlando estrictamente al adolescente. Mindy quería divertirse con amigos, como cualquier estudiante. Sin embargo, su padre no se lo permitía. Se volvió muy manipulador, especialmente cuando la protagonista de la historia se hizo mayor y consiguió trabajo en el McDonald's más cercano. El hombre literalmente la vigilaba, incluso llevaba un registro del kilometraje que ella conducía en el automóvil. Andy regularmente registraba la habitación de su hija, y también grababa y escuchaba sus conversaciones telefónicas. Cuando el hombre salía de casa, dejando a su hija sola, desconectaba los teléfonos para que ella no pudiera comunicarse con nadie sin su supervisión. Por supuesto, ella quería mantener contacto con sus compañeros, ser como otros adolescentes. Pero esto provocaba la ira del padre. A menudo escuchaba a escondidas los diálogos de Mindy. Si algo no le gustaba, simplemente desconectaba el teléfono de la red inmediatamente. El padre insistía en que la hija debía obedecer estrictamente, pero ella no quería. A los 16 años, el comportamiento de Mindy se volvió peligroso. El padre repetidamente agarraba a su hija y la estrangulaba. Si ella se resistía a su tiranía, la arrojaba y golpeaba, pero trataba de no dejar marcas. Sin embargo, Andy la intimidaba. Por eso ella no le contaba nada a nadie. En ese mismo año, Mindy descubrió que estaba embarazada. Quién era el padre del bebé es desconocido. La joven estaba desesperada. No podía imaginar criar a un bebé en tal ambiente. El comportamiento de su padre biológico era simplemente insoportable. Ella temía seriamente por su vida y salud. La situación en casa solo se intensificaba. El día 27 de septiembre de 1995, Mindy regresó a casa de su turno de trabajo y descubrió que su padre había registrado su habitación nuevamente. Esta vez faltaba un cenicero que ella escondía en el armario. Andy estaba descontento. Y anteriormente había dicho que si la atrapaba fumando una vez más, sería la última vez que la castigaría. Según la estudiante,
Esto sonaba muy amenazante. Futura embarazada, ella se asustó. El padre la presionó hasta el límite, y luego, tranquilamente, se fue a hacer diligencias. Más tarde ese mismo día, Mindy irrumpió en su dormitorio en el piso de arriba y agarró la escopeta que colgaba en la pared. Después de esto, ella corrió al baño. La joven quería dispararse. Andy no estaba en casa en ese momento, pero debía llegar en cualquier minuto. Todo sucedió en el momento exacto en que ella cambió de opinión, y estaba a punto de devolver la escopeta a su lugar para que el hombre no notara nada. Desafortunadamente, Mindy no lo logró. Cuando Andy abrió la puerta y vio a su hija con el arma en sus manos, inmediatamente se enfureció y la atacó. Según Mindy, ella estaba muy asustada y estaba segura de que era su fin. El hombre se dio vuelta para cerrar la puerta y dijo que ahora le daría una paliza. Después de unos segundos, sonó un disparo. Alrededor de las 16 horas del 27 de septiembre, Johnny, la segunda esposa de Andy, llamó a la estación de policía. Ella dijo que Mindy le había disparado a su padre con una escopeta. Los policías llegaron a la llamada y encontraron al hombre ensangrentado en el suelo de la casa. La estudiante embarazada de 16 años insistió en que fue en defensa propia. Según la joven, durante muchos años había sido sometida a abuso físico, sexual y emocional, presión moral y control total por parte de su padre tirano, quien la castigaba severamente por las más mínimas faltas. Tuvo que defenderse del hombre, pero accidentalmente le disparó a su padre. Los abogados aceptaron voluntariamente esta versión de la joven y planeaban buscar la absolución de su cliente. Pero un gran problema fue el hecho de que Mindy casi no compartía sus experiencias y problemas con nadie. Andy no le permitía comunicarse con nadie sin su supervisión, por lo que literalmente no tenía la oportunidad de comunicar sus problemas a sus amigas y amigos. Tampoco había señales en su cuerpo. Este factor presagiaba grandes dificultades. Convencer al jurado de la defensa propia sin testimonios de testigos y pruebas se volvió mucho más difícil. La madre de la joven insistió en que realmente tenía problemas con su padre. Varias veces Mindy logró contactarla. Cada vez la estudiante se quejaba del maltrato de su padre. La madre no hacía nada, ya que estos eran casos aislados, después de los cuales la hija misma decía que todo estaba bien. Ella pensaba que la joven Mindy simplemente exageraba todos los problemas. Ahora la joven se refería al hecho de que su padre la intimidaba, por lo que tenía que encubrir al hombre. Shirley confirmó que él se comportaba de manera similar en el matrimonio. Cuando la mujer habló con los detectives en la estación, contó cómo ella misma había sufrido ataques similares por parte de su esposo. Esta fue la razón principal de su separación. Sin embargo, ella simplemente no creía que su exesposo usara el mismo método de influencia en su hija. El aislamiento informativo también dificultaba comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. La joven no podía comunicarse tranquilamente con nadie. Apenas lograba conseguir un par de minutos para llamar a alguien por teléfono sin el control de Andy. Shirley estaba del lado de su hija. Sin embargo, los parientes cercanos de Andy lo apoyaban completamente. Insistían en que nunca había sido violento y manipulador. Mindy desde el principio era una niña inquieta y muy desobediente. Con la edad, las peores cualidades de la joven solo se agravaron. La describían como una mentirosa patológica, rebelde, que constantemente intentaba escapar de casa. En varias ocasiones lo logró. De sus palabras se podía concluir que no era defensa propia, sino un asesinato cruel y premeditado de una persona que estaba haciendo todo lo posible por proteger a su hijo de los problemas. En su defensa hablaba su segunda esposa llamada Johnny, con quien había vivido juntos durante 8 años. Ella describía a Andy como un esposo amoroso y un padre dedicado, que crió a 2 hijos, hacía todo por su hija desagradecida. Ella consideraba al hombre como un ejemplo de decencia familiar, a quien intentaban presentar como un tirano para justificar un asesinato cruel. Según Johnny, Andy dedicaba todo su tiempo libre a los niños. A menudo iban al río que estaba cerca de la casa, pescaban y andaban en bote. Esto lo confirmaban todos los vecinos del fallecido, pero no sabían nada del carácter rebelde de la hija, ni habían oído sobre la tensa situación en la familia. Johnny describía a su esposo como un trabajador que dedicó su vida a la familia. Ella no admitía la idea de que él pudiera ser el abusador de su propia hija. Sin embargo, Andy era un padre bastante estricto, mantenía la disciplina en casa, pero para un hombre esto parecía normal. Prácticamente todas las personas de su entorno inmediato apoyaban este punto de vista. Nadie podía imaginar que él torturara a su hijo durante años.
Algunos parientes de Mindy también se volvieron contra ella, la abuela y el abuelo paternos, que vivían a 2 casas de la familia Bereni, y también una tía llamada Linda. Nunca habían oído hablar de violencia hacia ella. Los parientes de Andy describían a la adolescente de 16 años como una rebelde que estaba arruinando su vida ante los ojos de su padre. El hombre simplemente no podía mirar esto, por lo que se volvió más estricto con ella. La joven mentía con y sin motivo, regularmente huía de casa. Andy incluso sospechaba que ella consumía sustancias prohibidas. La estudiante robó repetidamente el auto de su padre. Realmente se vio obligado a imponer reglas bastante estrictas, ya que su vida y comportamiento parecían peligrosos y dañinos. La esposa del fallecido, Johnny, sabía que Andy realmente bloqueaba los teléfonos. El motivo fue una llamada de Mindy a sus amigos. La joven quería escapar una vez más. Esta vez su plan parecía serio y muy peligroso. A través del control parental, el hombre quería evitar la repetición de tales incidentes, por lo que desconectó el teléfono fijo. Luego el padre se enteró que ella había faltado al trabajo. Después de esto, el hombre periódicamente verificaba el kilometraje. No quería que ella perdiera su puesto en McDonald's. Las revisiones de la habitación de la adolescente comenzaron cuando Andy sospechó por primera vez que ella fumaba marihuana. Con estos detalles, parecía que el comportamiento del fallecido no excedía el control parental y la tutela saludable. Por supuesto, esto se convirtió en uno de los triunfos de la fiscalía. Durante varios meses previos al asesinato, Johnny llevaba un diario en el que registraba muchos actos desagradables de Mindy. Era esa chica que amaba romper las reglas y, a pesar de todo, divertirse. Era imposible detenerla en esos momentos. Cada fuga de casa fue registrada. Y en los últimos 2 meses había realizado 3 intentos. También aquí había muchas descripciones de cómo la estudiante podía pasar días enteros acostada en la cama bebiendo alcohol. Al mismo tiempo, ella mentía constantemente. Como resultado, los familiares simplemente no podían confiar en ella. Según Johnny, no era Mindy quien debía temer a su padre. De hecho, su comportamiento era tan incontrolable que la propia nueva esposa de Andy temía por su vida. Ella escuchó varias veces cómo la estudiante le decía tales cosas a su padre que le daban escalofríos. Johnny no podía imaginar lo que Andy estaba experimentando. Esto continuó durante años. Según Johnny, solo una vez Andy perdió el control, agarró a su hija por el cuello y la empujó contra la pared. Claramente no tenía la intención de lastimar a la adolescente. Él solo quería que ella se callara y dejara de comportarse así. La mujer negaba completamente la posibilidad misma de abuso sexual contra la adolescente. Además, nunca escuchó que Andy insultara a su hija o la llamara inútil en respuesta. La presionaba moralmente y la humillaba de alguna manera, como lo describía Mindy. Johnny estaba en casa cuando Andy murió. Ella vio que la joven se comportaba de manera inadecuada todo el día. Sin embargo, no imaginaba cómo podría terminar esto. Tal comportamiento de la adolescente era regular. Por lo tanto, la mujer no le dio mucha importancia. Sin embargo, ella no vio cuando la escopeta desapareció del dormitorio de su esposo. De lo contrario, habría dado la alarma. Todo cambió cuando Johnny escuchó el estallido. La madrastra bajó inmediatamente y vio a Mindy apuntando la escopeta a su cabeza. La mujer logró quitarle el arma. Nadie resultó herido. Al principio pensó que la joven solo estaba tratando de llamar la atención, pero cuando entró en la cocina, vio el cuerpo de Andy a través de la puerta abierta. El hombre yacía en el suelo cerca de la entrada. La esposa lo llamó por su nombre, pero él no respondió. Ella se acercó. Debajo de él se extendía un gran charco de sangre. Johnny corrió y quiso ayudar, pero era demasiado tarde. Mindy había matado a su padre, a quien había odiado durante muchos años sin razones particulares. La mujer insistía en que Andy todo este tiempo solo quería ayudar a la joven, protegerla de los problemas de la vida. Los oficiales que llegaron a la llamada pusieron a la adolescente en el auto patrulla y la llevaron a la oficina del sheriff, donde Mindy confesó el asesinato de su padre con lágrimas en los ojos. Johnny declaró en la estación que el asesinato fue premeditado. Ella conocía bien a la estudiante, entendía que no se podía creer ni una sola palabra de ella. Los abogados buscaban una manera de suavizar la imagen de rebelde. De lo contrario, sería difícil probar la inocencia. Johnny desde el principio estaba segura de que Mindy estaba tratando de engañar a todos una vez más y evitar el castigo por un crimen monstruoso. Los abogados, sin embargo,
Insistían en que la protagonista de la historia había sido golpeada emocional y físicamente. Y solo en ese momento se atrevió a resistir cuando sintió una amenaza real para su vida y la vida del bebé. Cuando Mindy se enteró que estaba embarazada a los 16 años, simplemente se asustó, ya que creía que ahora su padre definitivamente la mataría. Ella no podía simplemente acercarse a él y contarle lo sucedido, ya que de todos modos no obtendría comprensión según sus palabras. La familia de Andy, encabezada por la segunda esposa, creía que la fiscalía lograría mostrar el verdadero rostro de Mindy Vereni, que es una mentirosa patológica y una asesina calculadora, dispuesta a inventar cualquier mentira solo para evadir la justicia. La principal aliada de la joven seguía siendo su madre Shirley. La fiscalía tenía muchos triunfos, incluso además del gran número de partidarios del fallecido. Los fiscales intentaron por todos los medios refutar el testimonio de Mindy sobre la tiranía en la familia. Como ejemplo, incluso se presentó un poema escrito por la joven. La hoja de cuaderno fue encontrada en la mesita de noche. Según la acusación, ella describía el asesinato, lo que se confirmaba por un pequeño dibujo en la parte inferior de la hoja de un corazón sangrante, atravesado por un cuchillo. La fiscalía creía que Mindy había planeado cuidadosamente el crimen. Cuando la estudiante tomó la escopeta de la habitación de su padre, no fue para quitarse la vida. Justo frente a la habitación estaba el baño. Los criminalistas lograron determinar que el hombre recibió la carga de perdigones en la espalda, lo que refutaba las palabras de la joven que afirmaba que él atacó primero. Del lado de la defensa testificó un testigo muy valioso: la madre biológica, Shirley Vereni. Ella también describía a Andy como un manipulador cruel y abusivo, que maltrataba tanto a ella como a sus hijos mayores. La mujer insistía en que al tirano le gustaba hacer que toda la familia se sentara durante horas en la mesa de la cocina, mientras los humillaba e insultaba, claramente disfrutando de ello. Todo cambió solo a los 15 años cuando Mindy llamó por primera vez a Shirley y le dijo que ya no podía soportar la presión de Andy. En este periodo, el estado de la estudiante realmente era deprimente. Incluso la internaron en una clínica donde le diagnosticaron depresión y pensamientos obsesivos sobre el suicidio. Inesperadamente para el hombre, cuando la investigadora de casos de abuso infantil, llamada Laura Alvarada, habló con Mindy, se puso del lado de la adolescente. En su opinión, la niña no era desobediente o incontrolable. Parecía que la estudiante simplemente estaba preocupada y asustada. Según Laura, Mindy suplicaba ayuda. Incluso dijo que estaba dispuesta a ir a una familia adoptiva, solo para estar lejos de su padre. Mindy se quejaba de que su madre no la aceptaría. La mujer no quería tener nada que ver con ella, debido a la renuncia a la custodia. El testimonio más esperado durante las audiencias fue el testimonio de Mindy en su propia defensa. Este fue un paso arriesgado, ya que después de tales decisiones, el jurado puede inclinarse hacia el acusado o tomar una posición completamente opuesta. El momento clave fue la confianza en las palabras. Por eso el abogado primero decidió tomar este riesgo, ya que solo Mindy podía convencer a todos sobre a quién se podía creer y quién mentía. Según Mindy, ella gritó a su padre que revisara el contestador automático. La joven planeaba correr junto a él para devolver el arma a su habitación sin que lo notara, pero la situación claramente no estaba a su favor, por lo que el defensor luego propuso elegir el menor de los males. La estudiante aceptó un acuerdo de culpabilidad. Gracias a esto, recibió una sentencia más leve: 20 años de prisión, con derecho a libertad condicional después de 10 años. Pronto la situación cambió. Ahora la joven tenía 20 años, pero había cumplido 4 años en prisión y quería buscar justicia y libertad. Durante este periodo, ocurrieron cambios en el sistema judicial de Gaia. Ahora el estado depresivo de un niño se convirtió en una base admisible para la defensa propia, hasta el homicidio. El abogado podía referirse oficialmente a la defensa propia, lo que proporcionaba una nueva herramienta para construir la táctica de defensa. Se presentó una apelación que fue concedida. Era un riesgo bastante grande. Si el jurado no consideraba verdadera la historia de Mindy esta vez, podría terminar tras las rejas por el resto de su vida. Todos los testigos de la acusación y la defensa se reunieron, como la vez anterior. Johnny todavía tenía dificultades para sobrellevar la pérdida de su esposo, y aún así, estaba seriamente decidida a castigar a la rebelde Mindy. La joven en el juicio volvió a contar la historia de abuso sexual y físico que había sufrido durante años hasta el asesinato de Andy.
Según sus palabras, él la amenazaba diariamente, la hacía parecer tonta, usaba cualquier excusa para humillarla. La fiscalía comenzó nuevamente a presentar los viejos argumentos. La táctica de la acusación no sufrió cambios sustanciales. El primero de ellos fue la pregunta sobre por qué Mindy no fue al baño ubicado a pocos metros de la habitación de su padre para quitarse la vida. Según la joven, lo hizo porque abajo estaba la ducha. Planeaba matarse allí para que fuera más fácil limpiar la sangre. La acusada también comentó sobre su poema con el dibujo ambiguo, diciendo que así reflejó lo que sentía en ese momento. El corazón ensangrentado fue dibujado después de otra discusión con su padre. La joven sentía dolor y vacío. El poema fue escrito antes de que ella decidiera tomar la escopeta y dispararse en la cabeza. Sin embargo, según Mindy, tan pronto como llegó al baño de abajo, simplemente no pudo apretar el gatillo. Entendía que ahora tendría un bebé, porque como madre joven debía ser responsable no solo de su vida, sino también del bebé. Estas reflexiones sobre la vida y la muerte se prolongaron durante 1 hora completa, hasta que escuchó un ruido aterrador. Su padre había regresado. Se dio cuenta de que había perdido la oportunidad, y ya no podría devolver el arma a la habitación sin ser notada. Mindy se dio cuenta de lo furioso que estaría cuando supiera lo que su hija había intentado hacer. En medio del tormento mental que experimentaba, comprendió que lucharía por su vida y la del bebé a cualquier precio. Pero cuando salió a la cocina, vio que él comenzaba a girarse y vio la escopeta. Mindy se dio cuenta de que ahora él se abalanzaría sobre ella y sería su fin, por lo que apretó el gatillo. Ahora era evidente para el jurado que no hubo lucha por la vida ni gritos. Al final del primer periodo de audiencias, se realizó una llamada anónima que reveló que había un miembro del jurado parcial, por lo que se realizó una nueva audiencia con nuevos jurados. La defensa presentó a un nuevo testigo, el médico tratante de Mindy, quien confirmó su depresión profunda y signos de estrés postraumático. Sin embargo, la fiscalía tenía un psiquiatra que negaba estas conclusiones. Después de 24 horas de deliberación, el jurado concluyó que Mindy Bereni era culpable del asesinato premeditado de su padre. Finalmente fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, después de 23 años. Los abogados y Mindy quedaron conmocionados por esta decisión. Johnny y los familiares de Andy estaban satisfechos con la sentencia, ya que lograron limpiar el nombre del hombre que, según ellos, arriesgó todo para proteger a su hija. En una entrevista, Mindy dijo que siempre supo que actuó mal, pero que la desesperación y el miedo que sentía eran inevitables, y se vio obligada a quitarle la vida a su padre tirano. No se informa qué sucedió con el hijo de Mindy. ¿Quién mentía realmente? ¿Mindy con su difícil infancia o la familia Bereni encubriendo a un abusador y tirano? Gracias por ver. Será interesante escuchar sus opiniones en los comentarios. Seguro tendremos mucho que discutir. Como siempre, nos veremos en los próximos videos.